Hola a todos, bienvenidos a este podcast titulado El Rincón de los Libros. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, llamado Momo, escrito por Michael Ende. Es una historia que, aunque parece sencilla, tiene un mensaje muy profundo sobre el tiempo y la vida. Ahora sí, comencemos. En la noche brilla tu luz. ¿De dónde? No lo sé. Tan cerca parece y tan lejos. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Lo que quisiera que seas. Luce pequeña estrella. Primera parte. Momo y sus amigos. 1. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas, se alcanzaba ahí los palacios de reyes y emperadores, había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intricadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderes de todos los países y plazas amplias, donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo, ahí había grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo, vistos desde arriba. Algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaban anfiteatros. Había algunos que eran más grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran más sencillos, sin decoración. Los anfiteatros no tenían un tejado. Todo se hacía al aire libre. Por eso, en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de miembre o paja. En una palabra, los teatros eran como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las ciudades grandes de aquel tiempo han decaído, los templos y los palacios se han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras. De los grandes teatros no quedan más que ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo, en la actualidad, grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o travia, tienen teléfono y electricidad, pero por aquí o por allá, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo, fuera en el extremo sur de esa gran ciudad. Ahí donde comienzan los primeros campos y las chozas casunchas son cada vez más miserables. Quedan ocultas en un pinar, las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos, ya que por aquel entonces, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época en que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaba de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían por ahí unos turistas. Saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierbas, hacían ruido, tomaban alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio, al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción que, por los demás, no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras, los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces encontraban ahí, de noche, algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba, al parecer, de una niña.
No lo podían decir exactamente, porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo, o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado, y acaso podría asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña y bastante flaca, de manera que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o si tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como el carbón, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, gastados, y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas, porque recordaba, previsoramente, que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez voltearía a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierbas, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero de la pared. Ahí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada, porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero ¿no te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? Siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombres. La gente miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te puso así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te nombraste así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin. Por lo que puedo recordar, siempre ha existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir? Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró. Esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre. Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo, como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba como un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había ido por ahí, pero eso no significaba nada, porque nadie le había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre después de haberla consultado con los demás. ¿Te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio, donde tendrías comida y una cama, y donde podrías aprender a contar, a leer y escribir y muchas otras cosas más. ¿Qué te parece, No, murmuró. No quiero ir ahí. Ya estuve ahí una vez. También había otros niños. Había rejas en las ventanas, había azotes cada día, y muy injustos. Entonces, de noche escapé. Escalé la pared y me fui. No quiero volver ahí. Lo entiendo, dijo un hombre viejo y asintió, y los demás también lo entendían y asintieron. Está bien, dijo una mujer, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. Yo, contestó Momo aliviada. ¿Ya sabes hacerlo? Preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja. No necesito mucho. La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a asentir. ¿Sabes, Momo?
Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizás podría quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco espacio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, Gracias, dijo Momo y sonrió por primera vez. Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo, porque aquí, pensaban, Momo podría vivir igual de bien que cualquiera de ellos, y todos juntos cuidarían de ella, porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo. Todo lo bien que pudieron. Uno de ellos era albañil. Construyó incluso una pequeña estufa. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con 2 cajas, una mesa y 2 sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro que nadie usaba, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y 2 cobijas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores, y trajeron la comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan, el tercero un poco de fruta, y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor a la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo sabe celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Capítulo 2. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío podía encender fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo, y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía alguien sentado con ella, que la hablaba solícitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar, y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decía a los demás: «Ve con Momo». Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías, igual que se dice «buena suerte», o «que aproveche», o «y qué sé yo». Se decía en toda clase de ocasiones: «Ve con Momo». Pero, ¿por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes, no porque dijera o preguntara algo que lo llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba ahí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de una manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y los agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante,